Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un fragmento de texto que tiene un título, bueno, que engancha. Sexo, mentiras y fideo. Sí, sí, Suena muchísimo a un clásico del cine, ¿verdad? Pero la última palabra, fideo, nos deja un poco descolocados. totalmente. La fuente es eso, un extracto de un PDF llamado así, Sexo, Mentiras y Fideo. Y el tono, pues, parece muy personal, Sí. casi como unas memorias, ¿no? Un viaje directo a la adolescencia del que escribe, lleno de referencias culturales, una atmósfera muy de época. Y eso es justo lo que queremos hacer, desgranar ese fragmento, ir un poco más allá. Claro, Entender qué hay detrás de ese título cambiado, cómo se mezclan ahí Kim Basinger, Pinochet, Regreso al futuro, el VHS, vaya mezcla. y todo en un sitio concreto, Valdivia. La idea es conectar esos puntos que parecen tan distintos y ver qué nos cuentan de la memoria de crecer en un momento y lugar específicos. Pues suena muy interesante, la verdad. Es ver cómo la memoria personal elige, reinterpreta, mezcla cosas de la cultura global, de la política local, detalles del día a día, Ajá, para montar su propio relato, como descifrar un código personal que, bueno, al final dice mucho de lo colectivo también. Empezamos por el título, si te parece. venga. Sexo, mentiras y fideo. La estructura, vamos, es clavadita a sexo, mentiras y cintas de vídeo, Inconfundible. la de Soderbergh. Pero el propio texto nos dice que está trucado, manipulado, y nos da las claves de cómo. Sí, sí, lo dice tal cual. A ver, sexo es igual a Kim Basinger. Kim Basinger. No el sexo en general, no. Una persona. Una estrella de Hollywood de los 80 y 90. Un ícono sexual de la época. Ya, esto ya nos dice algo, ¿no? Cómo la cultura pop, pues, encarna conceptos abstractos en la memoria de un adolescente. Cierto, no es la sensualidad. Es Kim Basinger. Y luego, mentiras, Ajá. asociado directamente a Pinochet. Aquí la cosa se pone más densa. Uf. Vincula una figura política clave del Chile de entonces con la idea de mentira. Es una afirmación, bueno, muy rotunda en el universo de este texto. Claro, y es importante decir eso. Es la asociación que el texto hace. Exacto. Nosotros aquí no vamos a entrar a valorar eso. Solo analizamos cómo funciona en el texto. Lo curioso es cómo una figura política tan presente en ese Chile, se cuela en esta especie de ecuación personal y cultural. Sí, Al mismo nivel que un ícono de Hollywood. Quizás sugiere que era imposible escapar de ese contexto político, ¿no? Ni siquiera en los recuerdos más íntimos o culturales. desde luego. Y lo pone como una fórmula matemática, casi. Mentiras igual Pinochet. Y ahora, el tercer elemento, el más raro. Fideo. Ese es el bueno. Lo relaciona con el señor Carrozzi, pero ojo, se corrige al momento. Exacto. Dice, en realidad, este último se llamaba vídeo. Fantástico. Verdad. ¿Por qué poner el error y luego corregirlo? Podría ser un lapsus que recuerda una broma interna de su grupo de amigos o una asociación libre que mezcla el formato, vídeo, con algo súper cotidiano, como la pasta. Claro, Carrozzi. Una marca chilena de toda la vida. Ancla la referencia cultural global, la peli de Soderbergh, en algo doméstico, casi absurda. Esa mezcla es lo potente. Kim Basinger, símbolo global de deseo visto en pantalla. Pinochet, encarnación local y política de la mentira. Y luego este juego videofideo Carozzi, Sí. que apunta a lo cotidiano, al error simpático, quizá a un humor muy de allí. ¿Qué nos dice esta combinación tan extraña? Pues podría ser un mecanismo de la memoria. Coger un referente cultural famoso y reconfigurarlo con las piezas de tu propia vida. Ajá, Como si el autor dijera, vale, la peli famosa va de esto, pero en mi adolescencia, en mi mundo, los referentes eran estos otros. entiendo. Basinger era el sexo que veías en el cine, Pinochet la mentira que estaba en todas partes, y el vídeo, la tecnología clave, pues se confunde o se mezcla con humor con algo tan básico como los fideos. Ya. Es una forma de traducir lo global a un lenguaje íntimo, local. Una traducción que dice mucho de cómo se procesa todo, ¿no? La cultura, la política, en la adolescencia. No son cosas separadas, se mezclan de formas inesperadas. Exacto. Y esa mención al vídeo, aunque la corrija, nos da pie perfectamente para el siguiente gran tema del fragmento, el VHS. Omnipresente. Sí, El texto dice, ¿cuántos vídeos en VHS habremos visto en nuestra puta pubertad y adolescencia? La frase es, bueno,
tiene fuerza. Muchísima. Captura la cantidad y sobre todo la carga emocional ligada a esa tecnología. Claro. El VHS no era solo un formato, era una experiencia, casi un ritual. El peso de la cinta, la carátula, el ruidito al meterla, El rebobinado. ¡Ay, el rebobinado! eso. Para toda una generación fue la puerta principal al cine desde casa. Y muchas veces un acto social. Lo de puta pubertad subraya esa importancia casi visceral. Y no se queda ahí en lo general. Da un ejemplo que es, vamos, demoledor. A ver, Ver la trilogía completa de Regreso al Futuro, por parte baja, unas 50 veces. 50 veces. Tela. 50. Eso ya no es solo ver una peli. ¿Qué va? Eso es casi estudiarla. Devoción. Y lo importante es lo que añade después, pensando si tal artilugio y el viaje en el tiempo era posible. Ajá. Ahí está la clave. No era un consumo pasivo, era un motor para imaginar, para especular, para hablar horas y horas con los amigos. Claro. Regreso al futuro, con las paradojas temporales, la aventura, la comedia, la fantasía de cambiar el pasado, tocaba teclas muy sensibles en la cabeza de un adolescente. Esas 50 veces viendo a Marty McFly en el DeLorean no eran solo pasar el rato, No, eran explorar posibilidades, cuestionar la realidad, soñar con otras cosas. El coche volador, el condensador de flujo, qué nombres. sí. Se convertían en símbolos muy potentes en un momento de buscar quién eres, qué sentido tiene todo. Quizá también, en un contexto como el Chile de la época, era una forma de escape muy necesaria. Es muy posible. La repetición casi obsesiva es típica de cómo integramos la cultura popular en esos años. Sí. Esas historias, esos personajes, esos cacharros se vuelven parte de tu mundo interior. Verlas una y otra vez refuerza ese lazo, descubres detalles nuevos. La peli se convierte en un lugar seguro al que volver. Las 50 veces no creo que sea solo una exageración, refleja la intensidad con que se vivía eso. Y pensar en esas sesiones de cine en casa, repetidas, en esas discusiones sobre viajar en el tiempo, nos lleva a preguntar, ¿dónde pasaba todo esto? Ajá. El texto nos lo dice al final. Aterriza toda esa efervescencia cultural y personal en un sitio muy concreto. Así es. La frase final es, en fin, las idas y venidas de un grupo de vecinos en el blog 2600 de Valdivia. ¡Boom! Aterrizaje forzoso a la realidad. Exacto. Pasamos de Hollywood y las paradojas temporales a un bloque de pisos concreto en una ciudad del sur de Chile. Esa precisión geográfica es fundamental. Cambia la perspectiva totalmente, sí. Todas esas horas de VHS, las pajas mentales con el título de Soderbergh, las fantasías con el DeLorean, no estaban flotando en el aire, Claro. ocurrían allí. En el día a día de ese edificio, entre las idas y venidas de los vecinos. Le da una dimensión de comunidad, casi de crónica de barrio a todo. Totalmente. El blog 2600 se convierte en el escenario real, el escenario tangible, sí, donde la cultura global, Weisinger, Regreso al Futuro, el VHS, se cruzaba con la realidad chilena, Pinochet, Carrozzi y con la vida social de un vecindario. Ajá. Sugiere que estos recuerdos no son solo individuales, son compartidos por un grupo de vecinos. Es un microcosmos donde se filtraba y se vivía todo lo demás. Ya. La frase idas y venidas sugiere movimiento, rutina, quizás roces, amistades, la vida pasando en ese espacio. Podríamos decir que este fragmento es como una foto instantánea de esa intersección. La cultura de masas global, la tecnología doméstica de la época, el peso del contexto político y social Sí, y la vida cotidiana en un rincón específico del mundo. Todo condensado en unos pocos recuerdos muy evocadores. y es una ilustración magnífica de cómo funciona la memoria autobiográfica, ¿no? No es lineal, no es ordenada, es asociativa, fragmentaria. Ajá. Y muchas veces ancla ideas o sentimientos muy grandes en detalles que parecen pequeños o raros. Una tris, una marca de pasta, el número de un bloque. Esos detalles se cargan de significado. Bueno, pues si tuviéramos que resumir un poco los puntos clave de esta exploración, ¿Vamos a ello? empezamos con ese título, Sexo, Mentiras y Fideo, una reinterpretación muy personal, muy localista de una peli de referencia, usando a Kim Basinger, a Pinochet y esa confusión curiosa de video, fideo, Carrozzi como sus propios símbolos. Luego nos metimos de lleno en la cultura del VHS. No solo la tecnología, sino la experiencia central, casi ritual,
de la adolescencia. Con el ejemplo extremo de ver Regreso al Futuro 50 veces y darle vueltas a sus temas. Una nostalgia muy clara por esa forma de ver cine. Y finalmente vimos cómo todo eso, lo cultural, lo político, lo tecnológico, se anclaba en un sitio muy real, el Bloc 2600 de Valdivia. Exacto. Lo que le da a los recuerdos una dimensión de comunidad, de espacio concreto, sugiere una crónica de vida de vecinos como telón de fondo. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros, a quien nos escucha? Yo creo que este fragmento, aunque sea tan personal, nos pone un espejo interesante delante, Sí, sobre cómo construimos nuestros propios recuerdos, cómo cosas tan distintas, personajes públicos, pelis, tecnología vieja, sitios concretos, se enredan en nuestra memoria para dar forma a quienes fuimos y el mundo en que vivimos. nos recuerda que la memoria no es un archivo ordenado, es más bien un collage, vibrante, a veces un poco caótico. Totalmente. Y que esas cosas culturales que consumimos, sobre todo en etapas como la adolescencia, no son solo entretenimiento, se convierten en herramientas para pensar, para sentir, para conectar con otros. Sí, sí. Truca, el título famoso, es un pequeño ejemplo de algo más grande, cómo cada generación, cada persona reinterpreta la cultura a través de su propio filtro. Precisamente. La cultura popular y los contextos locales son catalizadores potentísimos de la memoria. Encapsulan el espíritu de una época, el zeitgeist, pero siempre visto a través de la lente subjetiva de la experiencia personal y de grupo. Ajá. Las 50 veces viendo una película no son solo un número. Hablan de una necesidad, de una fascinación, de una forma de estar en el mundo en ese momento. Y esto nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Algo para seguir rumiando después. A ver. Nuestra propia cultura popular pasada. Ya veo por dónde vas. Quizá la sintonía de un programa de tele que nos taladraba el cerebro, un eslogan de anuncio olvidado, el tacto de un mando de consola viejo, el sabor de un chicle que ya no existe, Sí, podrían ser en realidad claves inesperadas. Claves no solo para abrir cajones de recuerdos personales, sino para entender mejor el tejido social, tecnológico, emocional, del tiempo y el lugar donde se formaron esos recuerdos. buena pregunta. ¿Cuáles son los fideos simbólicos escondidos en el desván de nuestra propia memoria, esperando a que los encontremos para contarnos algo importante sobre nosotros y nuestra época?